a todos y a todas. Hoy tenemos como invitada a Ingrid Betancourt, quien nos va a hablar de la experiencia educativa en el caso de Japón y qué podemos aplicar nosotros para Venezuela. Ingrid es graduada en computación de la Universidad Simón Bolívar, tiene un máster en sistemas mecánicos con especialización en inteligencia artificial de la Universidad Tecnológica de Nagaoka, tiene un máster en administración de empresas de la Universidad Internacional de Japón, está certificada como profesional de gerencia de proyectos PMP y es miembro activo del Project Management Institute y también está certificada como coach organizacional y es miembro de la Asociación Venezolana de Coach Profesionales, AVECOP. Fue profesora de posgrado de Administración de Empresas en la Universidad Católica, en la Cátedra de Emprendimiento y se mantiene vinculada a la Sociedad de Ciencias del Conocimiento, Cognitive Science de Japón, en la revisión de proyectos de investigación de temas de adquisición de conocimiento y del lenguaje. Es consultora gerencial con más de 25 años de experiencia y actualmente se desempeña como consultora senior en la empresa Lobu Associates, una boutique de consultoría en proyectos de gestión y diseño de modelos operacionales para empresas, principalmente en el área financiera. En su trabajo de consultoría ha trabajado extensivamente en la industria de servicios financieros con una fuerte orientación a la ejecución de sus recomendaciones y a la obtención de resultados de desarrollo e implantación de estrategias y a la mejora de procesos de negocio. Trabajó como asesora del CIED, siendo gerente de Arthur D. Little en la etapa de diseño, implantación y gestión y planificación de recursos humanos de esa institución. Habla 4 idiomas: español, inglés, italiano y japonés. Su experiencia internacional aporta sensibilidad cultural a los clientes, centrándose en el cambio de forma fluida a través de técnicas de coaching empresarial. Con ustedes entonces dejamos a Ingrid. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar el día de hoy, de escuchar esta conversación que básicamente pues me gustaría mantener como norte el hecho de que esta fue una experiencia personal más que un elemento catedrático acerca de lo que vamos a estar hablando. Esta fue mi experiencia de vida de 8 años que viví en Japón entre 1985 y el año 92. Es decir, justo después de graduarme de la universidad en Venezuela, pues me fui al Japón en esta aventura de vida que duró 8 años. Yo, como dice Eduardo, yo soy ingeniero de computación de la Simón Bolívar y justamente en el momento en que me gradué, nos encontrábamos en medio de lo que se llamó la quinta generación de computadores. Computadores que eran mucho más rápidos, computadores que tenían mucha más capacidad de memoria y que fueron los computadores que permitieron la ejecución de investigación en temas de aprendizaje. Yo estaba orientada hacia el tema de aprendizaje y siempre lo relacioné al tema del aprendizaje del lenguaje natural, el cómo aprendemos los idiomas. Y luego me di cuenta que no aprendemos los idiomas los adquirimos. Y justamente mi tesis de maestría en Japón trató de la adquisición del lenguaje natural y de un proceso de simulación en computadoras de ese evento. Nos fuimos a Japón, pues evidentemente a los 22 años de edad, cuando el mundo es pequeño y todo es posible, por invitación de un profesor de la Universidad Simón Bolívar, que fue el profesor Kozo Ishizaki, un maestro de maestros en toda su vida, una persona que ha amado Venezuela como nadie, una persona que ama la cultura venezolana, que ama la geografía venezolana y la conoce muy de cerca porque visitó cada centímetro de costa venezolana en su velero y aparte recorrió el país solamente visitando la Gran Sabana, un poquito menos que yo porque yo he visitado la Gran Sabana más veces que él, pero debo decir que Coso es de las personas que yo siento que se emociona con
un joropo y pues su amor por Venezuela es infinito. Y la manera de demostrarlo fue llevando a los estudiantes distinguidos que él conoció a lo largo de su carrera como profesor en la Universidad Simón Bolívar, invitarlos a que vinieran a Japón a formarse y a estudiar para posteriormente estas personas regresaran a Venezuela y que pudieran enseñar. Quien en ese momento era mi novio, posteriormente sería mi esposo, Pedro Celi, era estudiante de COSO. Y de allí pues vino la invitación a Monbusho como becario de Monbusho a Japón. Justamente pues nos casamos y nos fuimos a vivir a Japón. Yo también tengo una relación muy cercana con todos en la industria petrolera por una razón muy sencilla. Yo empecé allí mi vida profesional. Antes de graduarme yo hice pasantía en Maravén. Conocí los primeros modelos de proyección de crecimiento del recurso humano dentro de la organización de la mano de Eduardo. Justamente, y de hecho yo hice no solamente mi pasantía, que fue un acercamiento a la empresa, sino que también hice mi tesis de graduación de la universidad, justamente con un modelo de crecimiento y de gestión de recursos humanos, utilizando la data pues, que teníamos y la experiencia que había en Maravén. No solamente eso, sino que también luego en mi vida profesional, al regresar a Japón, cuando me incorporo como consultor en Arthur D. Little, me tocó el honor de ser parte del equipo de profesionales que trabajaron en el proyecto de diseño e implementación del CIED. Cuando se diseña el modelo operativo del CIED, yo era parte del equipo de Arthur D. Little junto con otros profesionales, pero hago referencia pues justamente a Lombardo Paredes y Enrique Vázquez como miembros de ese equipo de trabajo de estrategia, y personas como María Elena Núñez, Mari Guanique, que en paz descanse, que murió recientemente producto del COVID, a quienes les hago un reconocimiento por su capacidad de innovación y su deseo de crear una organización que fuese de clase mundial. Yo me siento particularmente orgullosa de esa experiencia y la verdad es que siento que el CIED fue y será un espacio de crecimiento y de innovación para la industria y un elemento de transformación para Venezuela. Yo regresé a mis orígenes como consultor, ahora que estoy en Estados Unidos, pues como consultor de una empresa llamada Lobu Associates. Es una boutique de consultoría que se dedica únicamente a ese diseño de modelos operativos de organizaciones para hacerlas más competitivas, para fomentar la innovación. Depende del diseño y depende de lo que desee la organización lograr en su empresa, pues se diseña el modelo operativo. Básicamente regresé a lo que fue mi tema de investigación inicial en Maravén. Y bueno, me siento muy contenta trabajando en esto porque eso de definir el futuro de una organización, de moldearlo, de simularlo y de poder visualizarlo mucho antes de que exista, es una de las cosas pues más interesantes que le da a uno la oportunidad de ser consultor. Como les dije, nosotros fuimos a Japón en el año 1985 y al llegar vivimos en una ciudad que se llamaba Tsukuba, que se llama Tsukuba. Tsukuba fue la sede de la Expo Mundial de Tecnología en el año 1984. Es una ciudad que fue construida, no fue una ciudad que nació dentro de la cultura y dentro de la tradición japonesa. Tsukuba, si bien existía como ciudad, todo lo nuevo de lo que es hoy en día Tsukuba-shi fue todo construido alrededor de la Expo y fue totalmente construido para albergar a las empresas de investigación que tiene el gobierno japonés en diferentes temas. De Tsukuba, luego de estudiar las bases del idioma japonés, ya nos dirigimos a la universidad donde íbamos a realizar nuestros estudios de posgrado y maestría, que es la Universidad Tecnológica de Nagaoka, que está ubicada en Niigata-ken, al norte
del Japón, que si bien es una ciudad metalúrgica, una ciudad con manufactura mecánica y metálica muy fuerte, allí se construyen hoy en día gran parte de las piezas y partes de los vehículos, de componentes de vehículos también. Y bueno, y la verdad es que a pesar de ser una ciudad y un estado metalúrgico, eh, Nagaoka no, Niigata en general, es un estado con un altísimo porcentaje de su territorio dedicado al cultivo del arroz. Eso lo hace muy cercano pues a la vida agrícola y a las tradiciones culturales más originales del Japón. Un poco más adelante vamos a hablar de la historia y verán la cercanía de la tradición japonesa a la agricultura. Y eso pues realmente al vivir allí, pues me acercó a una experiencia de vida en el Japón probablemente muy distinta a la de las personas que han estado en Tokio, porque en Niigata uno se encuentra pues con ese valor japonés muy arraigado, muy cercano, con gente verdaderamente muy tradicional en sus costumbres. Japón evidentemente es un país en donde hay contrastes, un país tan desarrollado y tan tecnológicamente avanzado, mantiene una cercanía a sus tradiciones y vamos a ver por qué eso ocurre. Eh, También les quería comentar un poco acerca de la ubicación de Niigata, del estado de Niigata, Niigata-ken, con las principales ciudades que son Nagaoka, Yoetsu y Niigata. Estas son las ciudades que tienen no solamente mayor población, sino que también hay mayor nivel de empresas dentro de estas ciudades. Pero en el centro de Niigata está la ciudad de Nagaoka, donde tradicionalmente ha sido una ciudad de cruce de caminos, comercialmente próspera, pero además muy cultural, porque, digamos, siempre se mantuvo muy cerca de los centros de conocimientos y los centros industriales de la zona de Tokio, pero también era el centro por donde pasaban los desterrados que iban a la isla de Sado, es decir, aquellos enemigos del gobierno que eran alejados para que, pues, de alguna manera reflexionaran acerca de su relación con el gobernante en ese momento, pues eran enviados a Sado y el camino típico era a través de Nagaoka, es decir, una ruta que en cierta forma fue una ruta muy cultural, muy comercial y también con mucho conocimiento, pero con mucha tradición. Que además en Nagaoka se habla japonés, se consiguen muy pocas personas que hablan inglés y eso nos obligó a vivir de cerca esa cultura en el idioma japonés. Un poquito la referencia de historia y me disculpan lo lleno de esta página, pero lo único que quiero que recuerden son básicamente dos periodos de la historia japonesa que, contada de la manera que se les va a decir, tener solamente dos párrafos, verdaderamente es un nivel de síntesis mayor. El primer periodo que les quiero comentar es el periodo Edo, que es la última época de los shogunes. Es decir, es la época del shogun Tokugawa Ieyasu, que es la época en donde se separa Japón del resto del mundo, se cierran sus fronteras, pero además se establece un gobierno netamente civil sin participación de la presencia del emperador. Tokugawa Ieyasu era el señor feudal de la zona de Tokio y es por eso que se llama esa época la época de Edo Jidai. Edo era Tokio. Y pues es la época de la preeminencia de esta zona dentro de Japón, que posteriormente pues lo convierte en la capital, más allá de Kioto, ¿no? Que era donde residía el poder, si se quiere, tradicional, imperialista del emperador. Durante este periodo, si bien el Tokugawa Ieyasu y su dinastía, porque no fue el solo, y su dinastía separaron la figura del emperador de la figura del gobierno, ellos no eliminaron al emperador, el emperador simplemente estaba paralelo a la figura de gobierno sin figuración. Mantuvieron a la figura del emperador y logró de cierta manera la pacificación del shogunato. Es decir,
ya las guerras entre shogunes de las diferentes zonas de Japón acaban en este periodo, le dio 250 años de paz y además fue la época del desarrollo de las artes japonesas, de la ceremonia del té, del ukiyo-e, del ikebana y del teatro kabuki. A esa época se remite la creación y la fuerza de estos artes, inclusive del bonsai. No es que no eran conocidos, sino que en esa época Japón se volcó en un periodo de introspección y un periodo justamente pues de disfrute de su propia cultura, que había sido de alguna manera pues cerrada por el advenimiento y la llegada de extranjeros, y de allí proviene pues el cierre de las fronteras. Luego del periodo Tokugawa ocurre la restauración Meiji, y Meiji es el emperador Meiji, y por eso se llama Meiji Jidai, y es cuando vuelven a llamarse cada periodo de vida de un emperador, el nombre de ese emperador Jidai. Entonces este fue el emperador Meiji que pues retoma una participación no dentro del gobierno, sino de figura fundamental dentro de la vida social japonesa, pero que es acompañada además de un proceso de restauración. Y esa restauración se da porque se encuentran los japoneses con que están muy retrasados con respecto a otros países occidentales. Y esa restauración, pues, viene dada también porque apenas se encuentran con que solamente el 50% de los japoneses sabían leer y escribir. Pero la relación del emperador con los campesinos, siendo el emperador el dios Sol, dentro de la religión shintoísta, quien entrega la semilla del arroz a los campesinos para la siembra de una manera simbólica, pues evidentemente mantuvo una cercanía con los campesinos que eran dentro de las 4 castas que sabían leer y escribir, una de ellas. Precisamente ellos se sentían privilegiados al ser campesinos porque además eran cultos. Entonces, bueno, aquí ocurre pues la restauración, se hace obligatoria la educación de una manera dramática, diría yo, porque a los padres que no le enviaban a los hijos a la escuela con la excusa de que estaban ayudando en la cosecha, le cortaban una mano. Entonces le decían, bueno, la próxima vez va la otra mano si no mandas al niño a la escuela. Y la gente aprendió rápidamente que la educación era obligatoria. Un poco dramático la cosa, pero efectivamente transmitió el mensaje y se demostró que no era opcional. La educación era obligatoria. El otro elemento importante educativo que ocurrió durante la restauración Meiji tiene que ver con la misión Iwakura, que fue una misión de exploración dentro de los países occidentales, con un embajador que era plenipotenciario, es decir, él decidía a dónde iba a ir, cuánto tiempo iba a permanecer, con quién iba a hablar y el tipo de actividades que iba a hacer, en donde ellos visitaron prácticamente la totalidad de Europa y visitaron Estados Unidos, y para evaluar y experimentar lo que era el proceso educativo. No solamente iban y visitaban y hablaban, algunos de los miembros de la embajada, de esta embajada que fue enviada itinerante por diferentes países, se quedaron para estudiar y luego regresaron a Japón justamente para poder explicar la experiencia de aprendizaje, bueno, similar a lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron en estos países que les parecía que era importante incorporar dentro de la educación japonesa? Y evidentemente, pues, esto trajo un cambio educativo a un país con la mitad de la población que no sabía ni leer ni escribir, para poder realizar lo que siempre hemos llamado el milagro japonés, pero es que el milagro japonés no ocurrió después de la Segunda Guerra. Antes de la Segunda Guerra ya había ocurrido este milagro japonés que ocurrió por razón del cambio de la estructura y del modelo de educación. No fue un cambio inmediato, duró 30 años hasta que finalmente el proceso educativo empezó a dar frutos y evidentemente el país cambió de una manera importante.
y no solamente desde el punto de vista de la cultura y la capacidad de sus ciudadanos, sino que también la cultura, la educación, igualó a todo el mundo. Pero la cultura y la educación se mantuvo muy cercana al gobierno y esa falta de independencia de criterio con respecto a los contenidos le dio pie al gobierno a crear pues una sociedad militarista y una sociedad orientada al cumplimiento del deseo del emperador. Y eso lo pagó Japón muy caro. Ese ser una escuela con agentes al servicio del Estado japonés, pues evidentemente los llevó al sureste de Asia en un proceso de invasión, donde inició pues la guerra, la Segunda Guerra para Japón ya había iniciado mucho antes con la invasión de todo el sureste de Asia, prácticamente comenzando en Manchuria, y evidentemente luego cuando Japón ya una vez logrado casi todos los territorios del sureste asiático, pues entonces decide que es el momento de atacar a los Estados Unidos y allí pues es cuando comenzó la guerra con Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para Japón ya la guerra había empezado hacía tiempo y ese modelo educativo sin independencia de criterio en cuanto al contenido educativo a los estudiantes, pues les costó muy caro. Hasta aquí el tema de historia, únicamente quiero que recuerden los dos periodos, el periodo Edo, que es el periodo del Shogun Tokugawa, y luego la restauración Meiji, que fue aquel donde se realizó pues la misión Iwakuni. Un punto importante que les quiero mencionar es que esa experiencia no se ha dejado de traer dentro de Japón, y una de ellas es el de la internacionalización. Cuando se hizo la misión exploratoria durante la restauración Meiji, los japoneses se dieron cuenta, evidentemente, no solamente que ellos estaban retrasados, pero también que sus ciudadanos les era muy difícil el acercamiento con otras sociedades, con otras culturas. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente luego de tantos años de haber estado cerrados al exterior, había pues una especie como de rechazo, sospecha hacia el extranjero, cosa que todavía en la época en que yo viví en Japón, era difícil encajar dentro de la sociedad japonesa. Yo recuerdo, y siempre yo decía en el momento, cónchale, qué broma este tema de los japoneses hacia los extranjeros, hacia el gaijin. De hecho, la persona de afuera es lo que significa gaijin, ¿no? Gaikokujin, persona de un país de afuera, de otro país, ¿no? Alien, un alien, ¿no? Entonces, este tema era particularmente duro para mí. Yo hablaba ya yo japonés y yo hacía todos mis pagos vía telefónica con el banco para pagar la luz, el teléfono, el agua, el alquiler de la casa donde vivíamos, todo. Yo pagaba absolutamente todo por teléfono. Y yo hacía todo mi proceso hasta el momento, después de que daba mi número de cuenta que decía mi nombre. Cuando yo decía mi nombre, los japoneses se volvían locos, porque, o sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con ella o estoy hablando con alguien que se está haciendo pasar por ella? Claro, porque no pensaban que un extranjero pudiera hablar japonés. Y ese proceso de entender que los extranjeros sí pueden ser parte, pueden aprender el idioma, que lo pueden hablar sin que ellos se den cuenta que están hablando con un extranjero, para la época en que yo estuve en Japón, todavía, y aún sigue siendo así, pues un elemento de sorpresa dentro de la sociedad. Y eso, el gobierno japonés se ha dado cuenta que es algo que tienen que romper de alguna manera. Y ellos lanzaron un programa que se llama el Kokusai-ka, que no es otra cosa que la internacionalización. Y ese proceso de internacionalización ocurrió en varias vías. Uno, mediante la invitación de estudiantes distinguidos a vivir y estudiar en Japón, integrarse dentro de un medio educativo, sino que también con la sociedad, porque la persona que viene a estudiar y va a vivir en Japón tiene que alquilar un apartamento, comprar comida, etcétera, y comienza a haber pues un intercambio con la comunidad. La segunda vía es el de las universidades internacionales. Yo viví ambos procesos. Yo viví el de ser un estudiante en una universidad japonesa mientras estuve en la Universidad Tecnológica de Japón y luego yo me inscribí en la Universidad Internacional del Japón, que son universidades promovidas principalmente por la empresa privada. La Universidad Internacional de Japón es una universidad privada, que son pagados con fondos de empresas japonesas,
para invitar a profesores distinguidos para que los japoneses vayan a estudiar, los japoneses que trabajan en esas empresas, vayan a estudiar a estas universidades, a hacer programas de estudio del mismo nivel que en cualquier otra universidad en los Estados Unidos. Y existen, pues, dentro de estas universidades la oportunidad de estudiar con profesores muy distinguidos de diferentes casas de estudio, que inclusive aquí en Estados Unidos, hoy en día esos profesores no dan clases, solamente dan charlas de vez en cuando. Pero en Japón, el ser profesor obliga a todo el mundo a dar clases. Y estos profesores pues daban sus 8 horas de clases semanales y nos tenían que dar horas de investigación, horas de consulta, como cualquier otro profesor japonés. Sin embargo, estos eran profesores que venían a Japón, no solamente interactuaban con estos ejecutivos distinguidos que iban a estudiar a la universidad de estas empresas, Toshiba, Canon, pues Toyota, todos eran participantes, Shiseido, los bancos, el Exim Bank de Japón, yo estudié con muchos de ellos, y tenían pues la oportunidad de participar en esta universidad e interactuar con ellos. Entonces le daba también oportunidad a los profesores a escribir case studies, a interactuar con ejecutivos de las empresas, a darles charlas y eran invitados a las distintas empresas. Todo esto promoviendo el Kokusaikai. Hay otras universidades internacionales que son muy famosas, está la Tokyo International University, está Osaka International University, está International University of Japan, que fue donde yo me gradué, en el MBA que yo hice. Yo tuve el gusto pues de tener profesores de Hartford, profesores de Harvard, profesores de MIT, profesores de universidades de primer nivel en los Estados Unidos, fueron profesores nuestros en estas universidades. El otro elemento importante, ya dije Kokusaikai, el segundo, es la obligatoriedad de la educación. Pero no solamente el hecho de que la educación es obligatoria, sino que además los contenidos son similares, son exactamente iguales desde Kyushu hasta Hokkaido. Las 4 islas japonesas tienen el mismo contenido. Y como les dije anteriormente, en el periodo de la restauración Meiji inició la obligatoriedad de la educación. Pero cuando uno vive en Japón y uno intercambia con tantas personas es cuando uno se da cuenta de la formación estandarizada y homogénea que todos los japoneses tienen, pues, en su vida, en su estructura. Es conocimiento común, los contenidos programáticos de historia, es casi como que lo recitan todo el mundo de la misma manera. Es una educación muy homogénea que garantiza un individuo que al entrar a la organización saben exactamente qué pueden esperar de él. Y eso pues le generó a Japón una competitividad importante porque el nivel de la persona que llega a ingresar a la empresa es predecible. Uno sabe exactamente qué es lo que uno está recibiendo de parte de la educación japonesa. Un punto muy importante que no quiero dejar de lado es el hecho de que el maestro en Japón es una de las 3 profesiones, yo voy a hablar ahorita de 2, pero luego le voy a mencionar la tercera, que llevan el nombre de sensei. Sensei, ustedes los que han practicado karate, los que han practicado alguna de las artes marciales japonesas, saben que sensei es este maestro, es esta persona que nos enseña y a quien le debemos respeto, a quien cuando le hablamos hacemos una inclinación para demostrar ese respeto en la sociedad japonesa. Las dos profesiones que llevan el nombre de sensei son los maestros y los médicos, y maestros en cualquiera de los niveles. Pues desde kinder hasta la universidad, todos son sensei y el respeto y digamos que la distinción que se hace de ellos es muy alta. Inclusive los médicos también son pues altamente respetados. Al médico no se le cuestiona, al maestro pues muy poco se le cuestiona en cuanto a sus decisiones o a su manera de hacer las cosas, pero es tanto el respeto por los médicos que los médicos en Japón no pagan impuestos. Ellos ellos cobran, no importa si son práctica privada o pública, de acuerdo a un baremo que es el mismo en todo Japón, por la obligación de ellos hacia el japonés en cuanto al darle salud.
y los médicos en Japón son sensei, al igual que los maestros. Ese respeto hacia el maestro, no porque vaya a ser una persona millonaria, sino que es una persona distinguida y una persona respetada. Ese es un valor dentro de la sociedad japonesa. La tercera profesión, se las voy a mencionar ahorita, porque no es raro que sean los maestros y los médicos quienes lleven el nombre de sensei. ¿Por qué? Porque la sociedad japonesa está construida sobre 3 pilares. La salud, a través del sistema médico en Japón es del 100% de cobertura. De hecho, cuando uno llega a Japón para una estadía más allá de un periodo de tiempo de turismo, es obligado a pagar el seguro de salud que va a cubrir a la persona de manera integral y donde pues con lo que uno paga, uno básicamente no paga sino una cantidad que es verdaderamente, yo diría que muy baja para pagar, porque no dejas de pagar la cita médica, ¿no? Pero medicamento está incluido, la atención médica está incluida, es decir, toda persona tiene cobertura de una manera completa e integral en su salud en Japón. La educación, todo el mundo tiene el derecho y el deber de ser educado en Japón en sus 2 niveles de primaria y de educación media básica. 9 años de educación que están cubiertos de manera integral por el gobierno japonés. Y en el tercer elemento, y que va hacia la tercera profesión de máximo respeto dentro de la sociedad, es el de la justicia. Por eso la tercera profesión que es muy respetada en Japón son los policías. ¿Por qué? Porque son los miembros del tercer pilar de valores dentro de la organización. Los maestros y los policías no se van a hacer ricos por lo que ganan, pero van a ser respetados y van a ser unas personas distinguidas dentro de la sociedad. No es que en Japón no hay malandro, no es que en Japón no hay presos, es una cantidad muy pequeña, pero allí hay toda una discusión adicional acerca de la manera como Japón ve el japonés, entiende su vida y la trascendencia en el tiempo de su vida, inclusive a través de generaciones, y la obligación que tiene la persona hacia los demás, que bueno, que hace que la justicia o si se quiere el sistema carcelario sea tan menor, porque las personas pues se cuidan mucho de afectar a terceros. Entonces, bueno, esa parte es interesante dentro del sistema japonés. Pero no olvidemos los 3 pilares de la sociedad japonesa: la salud, la educación y la justicia. Quisiera hablar un poco de cuáles son los niveles educativos en Japón y cómo es el proceso educativo que sigue un japonés. El primer momento es el kinder. Los kinder, hay 2 tipos de kinder. Están el yochien, que es pues dado por el gobierno para atender a los padres y madres que trabajan, y el hoikuen, que es el hoikuen, que es el que atienden los padres que trabajan, y el yochien, que es un jardín de infancia con un pensum exactamente igual, protegido, dirigido y evaluado por el Monbusho, por el Ministerio de Educación japonés. Ese pensum es unificado, pero en el kinder el foco de estudio de los niños es las relaciones humanas, la armonía, diría yo, en las relaciones humanas, en cómo su conducta afecta a otras personas, el espacio alrededor tuyo y cómo ese espacio tú debes saber compartirlo con otros. El segundo elemento es la salud. Allí se le enseña a los niños a lavarse las manos, a tener un pañuelito, a ponerse pues la mascarilla, digamos, a comer con palitos. Todos los niñitos chiquiticos, desde chiquiticos, comen con palitos con educación, ¿no? Lo otro que se promueve es el aprendizaje del lenguaje y de la expresión, ¿no? Aquí es en donde empiezan los niñitos a hacer la calistenia, que van a hacer el resto de su vida hasta que termine pues su vida laboral, que es parte de la calistenia previa a todos los días de trabajo que hacen los japoneses desde esta etapa y en las empresas. En la mañana ellos hacen una secuencia de calistenia que pues ha sido promovida históricamente en Japón todo el tiempo. Aquí la aprenden los niños.
Yo creo que un punto muy importante también es que esta es la etapa más temprana del cerebro humano, en donde los primeros conocimientos son los que quedan. Y básicamente, pues los niños, al no cuestionar al maestro y mantener este respeto, los niños se transforman en un elemento de cambio dentro de la familia y todo lo que les enseñan dentro del colegio se convierte en parte de la actividad familiar posteriormente cuando ellos regresan a casa. Entonces, los niños son elementos de cambio y a través de esta vía, pues la comunidad y la familia se va enriqueciendo también a través del proceso de enseñanza de los niños. Un punto muy importante. Las maestras, mientras más pequeño es el niño que atienden, más conocimiento, más educado y más nivel de educativo tiene y es exigido. Sobre todo que las maestras son las que crean niños en este momento, les imparten al niño, generan un ciudadano armónico con sus compañeros. Y eso yo creo que tiene un gran valor dentro de la sociedad. En un punto pues personal, mi hija asistió a un Hoikuen, porque yo estaba estudiando, y una de las cosas más interesantes era que cuando yo llegaba a buscarla, pues la maestra estaba tocando piano para los niños. La maestra es pianista. Esta maestra, que era maestra de Astrid, no solamente era graduada universitaria, tenía posgrado, pero además es pianista. Y a mí pues me llamaba muchísimo la atención esta paciencia con que la maestra no les estaba enseñando piano, les tocaba canciones, melodías para que ellos bailaran o para que ellos descansaran, etc. Una cosa verdaderamente pues distinguida. La primaria, que es el siguiente elemento, comienza a partir de los 7 años de edad. Todo el mundo ingresa a primaria en el año en que cumple 7 años. No hay niños adelantados, no hay niños atrasados. Eso se cumple de una manera, es que es un esquema sistémico en donde toda la sociedad cumple con esto, ¿no? Cuando los niños llegan a la escuela primaria, son niños que ya conocen de convivencia, conocen de comunidad, conocen de trabajar y respetar a sus maestros, trabajar con sus maestros y respetar a sus maestros. Pero no solamente esto, sino que los niños aprenden del amor a la escuela, del amor a cuidar lo que es de ellos. Los niños limpian su escuela, inclusive en vacaciones. Y no es una cosa de la cual ellos se sientan mal o que evaden hacer. Lo hacen todos en conjunto, limpiando con sus manitos el piso por donde ellos caminan. Los zapatos no entran a la escuela, ellos caminan dentro de la escuela con unos zapaticos de goma que solamente usan dentro de la escuela y no los sacan. También es parte de la cultura japonesa, dando a entender que dentro de la escuela tú estás en un ambiente que no tiene ni es contaminado por los contenidos de la calle. Durante esta etapa, los padres tratan también de que los niños se distingan, porque evidentemente pues quieren tener los mejores preparados para cuando lleguen a la universidad y comienzan desde temprano a inscribirlos en clases especiales, pero con foco en 3 materias: el inglés, matemática y música. Esto es interesante. En estas escuelas especiales que se llaman yuku, son como una escuela, yo diría como tareas dirigidas de lo que nosotros teníamos en Venezuela, más no es hacer la tarea. En Japón no hay tarea para la casa, los niños hacen su trabajo completo dentro de la universidad, dentro de la escuela, y lo que buscan los padres al darle a los niños inglés, matemática y música es justamente una exposición a otros temas. Cuando hablamos de matemática me estoy refiriendo específicamente a clases de ábaco, aunque también les dan clases de matemática para prepararlos mejor en la técnica, en la parte técnica de matemática. Pero distinción especial hago hacia el ábaco en cuanto a lo que es el cálculo mental de las operaciones, en cuanto a entender la operación y no sabérsela mecánicamente, no es aprenderse la tabla de multiplicar, es saber hacer el cálculo mentalmente. En Japón uno se encuentra con mucha frecuencia que hay muchas personas que cuando están sacando cuentas hacen una figura pues así con las manos y la mano derecha, por supuesto. Y yo pensaba pues, ¿qué le pasa a esta persona? Me está haciendo como morisqueticas aquí. Y lo que están es visualizando el ábaco como que si ellos estuvieran haciendo el cálculo en ábaco con sus dedos. Eso es común verlo en Japón.
y es justamente para realizar el cálculo mental de operaciones. Un punto importante es que la educación media básica es de 3 años. Esa educación media básica también es una educación de preparación para el siguiente nivel, que es la educación media diversificada o educación media pre a la educación superior, que posteriormente van a tener los niños. Y allí ellos deben escoger si van a estudiar a través del sistema de Kokogaku o van con Kosegaku. El Koko es una escuela, como un high school, es de 3 años, y son 3 años intensivos en la preparación para el examen de ingreso a la universidad. El Kosen es una escuela técnica, es una escuela de 5 años que le da al muchacho ya una especialización en algunas de las materias de la carrera que les guste. O sea que el que quiere estudiar ingeniería mecánica va a tomar materias de ingeniería mecánica, va a tomar materias también de la universidad de la misma forma, con el mismo nivel, de nuevo regulado, vigilado y controlado por Monbusho para que el contenido sea equivalente al del primero o el segundo año de la universidad. Los muchachos que van a Kosen tienen derecho posteriormente a ingresar a la universidad, pero son muchachos que ya vienen preparados con pasantía en la empresa y ya con conocimiento de materias de la carrera, con lo cual están bastante más cercanos. Mis compañeros que venían de COSEN ya sabían los contenidos programáticos de algunas materias. Ellos tenían ya los que habían venido de COSEN y que se habían graduado, porque yo hice fue estudios de posgrado y de máster en Japón, pero yo sí veía la diferencia entre ellos porque estos eran personas mucho más técnicas, mucho más orientadas al tema del trabajo. La universidad una vez que se ingresa, y la verdad es que la competencia para entrar a las mejores universidades, que es donde hacen el reclutamiento, las empresas más distinguidas, siempre buscan a los mejores estudiantes de las mejores universidades. Pues la verdad es que una vez que ingresan, ya de alguna manera, pues el esquema de evaluación no es este esquema filtro nuestro. La universidad no es gratis, la universidad no es gratuita, la universidad es costosa y los padres ahorran toda la vida para enviar a sus hijos a una buena universidad. La universidad además es lo que garantiza de alguna manera el acceso a las mejores empresas. Tener en el currículo haber sido graduado de X, Y o Z universidad hace una gran diferencia en el momento del ingreso a las empresas y de alguna manera también determina el éxito futuro de la persona, que siendo un crecimiento, si se quiere, meritocrático dentro de toda la sociedad, pues evidentemente tener una universidad distinguida en el currículum, pues hace una diferencia de crecimiento y oportunidad para él. Dentro de la universidad existe un networking especial que se llama el Kenkyushitsu. Kenkyushitsu, que se puede traducir como laboratorio, pero es como el lugar de estudio, es el lugar de investigación alrededor de un profesor y de los temas que estudia ese profesor. Pero allí es en donde se hace más fuerte la relación senpai-kohai. Los senpai, que son los estudiantes de años superiores a uno, se convierten en guías, en mentores, en coaches, en personas que le van a dar a uno un consejo genuino en la preocupación de que sigamos siendo el Kenkyushitsu más distinguido, en que salgas bien en las materias, en que te apoyen y te ayuden en desarrollarte de una manera pues consona con lo que exige la universidad, pero además para que te distingas de los otros Kenkyushitsu. Entonces, y uno como kohai, pues tenía el derecho pues de preguntarle a los senpai qué era lo que uno tenía que hacer. Y el senpai le daba a uno el tiempo, mira, tengo esta presentación mañana, aquí está, me la escucha. Y los senpais se sentaban, lo escuchaban y le daban a uno mejores o peores recomendaciones, pero ninguno dejaba de hacerlo, porque es una obligación lineal en las generaciones dentro de la universidad, pues la presencia de una persona que es tu coach, tu mentor. Luego de la universidad, evidentemente, está el tema del ingreso a la vida laboral o a quedarte para terminar 2 años más de maestría.
En Japón es aproximadamente 46% los estudiantes que extienden 2 años más después de los 4 años de universidad para quedarse para hacer un máster, ¿no? Y luego ingresar a la universidad, al trabajo. Y una de las cosas que yo aprendí, que me la enseñó Eduardo Betancourt cuando yo ingresé en Maravén, que yo le decía, Eduardo, yo no he aprendido nunca temas de recursos humanos, a nosotros en computación no nos enseñaron eso. Y Eduardo decía, no te preocupes, Ingrid, que tu título universitario a mí me sirve, es para saber que tú estás en capacidad de aprender lo que nosotros aquí en la industria te queremos enseñar. Y eso fue algo que yo luego vi repetido de nuevo en Japón y que a mí me dio una gran seguridad toda mi vida porque yo dije, perfecto, ya yo tengo las herramientas, ahora pónganme en donde yo vaya a aprender porque yo sé que yo tengo las herramientas para aprender. Y efectivamente, esto es lo que ocurre con los estudiantes en Japón. Al llegar a una empresa, ellos lo que tienen es un ciudadano con unas ciertas características y dependiendo del nivel, saben exactamente qué esperar de ese ciudadano que están recibiendo, de la educación que han recibido. Sin embargo, cuando ingresan a la empresa es cuando realmente comienza el estudio, porque en la empresa hay unidades completas de enseñanza que va a 2 niveles. El primer nivel es el de la enseñanza para la mejora continua, que es el de la especialización dentro de su área de trabajo, el conocimiento de su proceso, de la actividad que realiza. Allí los enseñan a establecer una línea base, los enseñan a diseñar un proceso, los enseñan a ver los resultados del proceso, a medir el proceso de manera estadística. Todo esto ellos lo aprendieron en la universidad. Son todas herramientas que aprendieron. Aquí lo aprenden a hacer ya aplicado a esa empresa. Y allí empieza el primer nivel de enseñanza, que es el nivel de mejora continua. Y el segundo nivel de enseñanza lo da la empresa a través de, bien como dije anteriormente, de enviar a estas personas, a los más distinguidos, porque no es que van a enviar a todo el mundo, envían a los mejores, a los que más se han distinguido, los envían de nuevo a universidades como mis compañeros que estudiaron en el MBA conmigo, o los envían como investigadores a universidades como la Universidad de Nagaoka, donde yo también estudié y trabajé con compañeros que venían de empresas que fomentan la investigación en temas que son de valor para la empresa. Entonces, estas empresas no solamente al enviar estudiantes que son profesionales de su empresa a trabajar y utilizar recursos dentro de la universidad, no solamente están promoviendo el conocimiento de la empresa, están promoviendo el desarrollo de la universidad también, porque esas empresas se convierten en los patrocinadores, son los que van a regalar o a comprar, mejor dicho, a invertir en los equipos de esa universidad, van a invertir en traer profesores de otras latitudes a esa universidad, van a invertir en que la universidad tenga los mejores estudiantes a través de programas de estímulo y eso pues evidentemente favorece el desarrollo del conocimiento y el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje, del estudio y de la tecnología en un país que entendió de manera muy temprana que la única manera de crecer tecnológicamente, de distinguirse y tener una ventaja competitiva sustentable en el tiempo a nivel industrial y empresarial y tecnológico es a través de la educación. Es una empresa que entiende un grupo empresarial completo en un país que está entendiendo que ellos son los beneficiarios de un buen sistema educativo y que además son los que pueden mejorarlo o empeorarlo con su contribución. Saben la incidencia y el impacto que tiene. Entonces, un poco para resumir mi conversación, el sistema educativo japonés es un sistema masivo, igualitario, y justamente es un sistema de preparación para la vida en sociedad laboral, y yo diría aún más allá, es un sistema que produce ciudadanos, técnicos y profesionales de un nivel que va a ser recibido por la empresa para posteriormente continuar su proceso educativo de crecimiento en conocimiento, pero además de valor para lo que es la ventaja competitiva de la tecnología y de la empresa japonesa en el mundo. Este es un sistema que es
muy democrático. Todo el mundo tiene acceso a la educación y va a depender del estudiante el acceder a mejores oportunidades. La familia básicamente lo que hace es el apoyo al estudiante. Como dije anteriormente, la escuela es un mundo de maestros y estudiantes. El resto de la sociedad, la escuela básica, en la escuela básica no está influyendo, los padres no están metidos dentro del colegio. Los niños al entrar a la escuela dejan sus zapatos y usan unos zapatos especiales dentro de la escuela para no llenar de sucio la escuela, en primer lugar, una razón de salud, pero más allá de eso, yo creo que es el corte entre lo que es afuera y lo que es adentro. Y eso es un mensaje muy fuerte, de entender que dentro de la escuela ellos son esa pequeña comunidad, esa pequeña sociedad. El respeto máximo al maestro, una vida digna sin ser millonario, pero una vida digna para un maestro, pues es verdaderamente importante y atrae a los mejores a ser maestros también. La educación técnica, como fueron nuestras escuelas técnicas en Venezuela, es parte integral del sistema educativo, no es visto como ciudadanos de segunda, que fue que no tuvieron oportunidades, absolutamente no, es una elección de la persona irse por un sistema de educación técnica que le da una mejor perspectiva del trabajo posterior que quieren realizar. El otro elemento es que Japón, al haber creado un sistema igualitario, masivo y homogéneo, tiene retos en cuanto pues a la innovación, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a la interacción con otras sociedades, y ese reto lo están tratando pues de salvar a través del intercambio internacional, buscando pues nuevas formas de ver y experimentar el entorno a través de extranjeros que pueden vivir en Japón y pueden llegar a aprender el idioma y hablar con ellos por teléfono de una manera pues normal. Yo creo que el mayor reto para la educación japonesa es justamente el de la innovación, el de la eliminación de las fronteras de países, el de que con los productos se llega a todas partes y aparte de esto el mensaje del amor por la naturaleza, ese amor japonés hacia el respeto de las cosas pequeñas, de las cosas hermosas, de la naturaleza, de la flor, del ambiente, es algo que ellos deben de poder lograr transmitir a otras culturas. Básicamente quiero cerrar la presentación con algunas preguntas de reflexión, que es, bueno, evidentemente cómo en Venezuela podemos promover ese valor del estudio como medio de crecimiento social, cómo podemos retomar el hecho que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, estudia para que te luzcas, para que crezcas, para que logres tus metas. ¿Cómo podemos hacer que la educación sea obligatoria, masiva, y en todo pueblito haya una escuela y todos los niños estudien? Además que estudien bajo unos contenidos programáticos que sean similares a cualquier lugar de Venezuela. ¿Cómo retomar la excelencia en contenidos y los resultados que tuvimos? Nosotros tuvimos estudiantes que mandamos al mundo entero a través del programa Gran Mariscal de Ayacucho, que fueron estudiantes distinguidos en su mayoría, y que hoy en día yo creo que con la salida pues, de tantos venezolanos de Venezuela se ve la calidad de los venezolanos profesionales que están trabajando en empresas, evidentemente haciendo trabajo de un nivel más bajo probablemente del que estarían haciendo en Venezuela, pero igualmente distinguidos y con calidad. ¿Cómo podemos medir esa mejora en el sistema educativo? Es decir, si decidimos cambiar el sistema educativo o mejorarlo de alguna manera, ¿cómo podemos medir esa mejora? En Japón se mide constantemente a través de los exámenes que se hacen en todos los niveles educativos. Entonces, eso es muy importante. Nosotros también debemos promover una visión de medición. ¿Por qué vía? No lo sé, pero tenemos que poder medir el desempeño de ese sistema educativo y de cómo ese sistema educativo está promoviendo una mejor educación, una competitividad a nivel de las empresas. ¿Qué temas de estudio son los que debemos promover en Venezuela? ¿Qué cosas debe saber todo venezolano cuando sale de un bachillerato? Por otro punto, el tema internacional. Nosotros hemos estado bastante aislados
pues con la emigración de venezolanos, básicamente nadie está yendo a Venezuela a intercambio, digamos, de un nivel cultural, tecnológico, más que algunos que otros países. Pues, ¿cómo podemos promover esa visión internacional en Venezuela de manera tal que nuestra competitividad se incremente, ¿no? Y por último, ¿cómo compartir una visión de futuro con los empresarios venezolanos para que ellos entiendan que el venezolano que eduquemos y formemos en Venezuela, egresado de universidades, escuelas técnicas o inclusive del bachillerato, son la materia prima para sus empresas y que ellos deben involucrarse y que ellos deben participar y que ellos deben invertir en esa formación y en esa educación. Gracias. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Hay una serie de preguntas en el chat. La primera es, ¿sería la ideologización anterior a la Segunda Guerra Mundial lo que preparó o llevó a Japón a sumarse a Alemania e Italia para formar el eje? Para el momento en que se produce el ataque a Pearl Harbor, Japón tenía una armada notablemente superior a la de Estados Unidos y ello evidentemente requiere una preparación. Así es. Yo creo que es muy importante el tema del contenido de lo que se enseña, quién lo conduce, cómo se controla, del contenido programático de lo que se da en las escuelas. En Japón, efectivamente, antes de la Segunda Guerra Mundial y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ya el contenido programático educativo homogéneo y estándar dentro de todo el país ya llevaba ese mensaje de la superioridad de Japón por medio del orgullo que tenía Japón de haber logrado un nivel de nivelación después del periodo de 250 años de cierre de su frontera. El mensaje fue cambiando y ya más cercano a la época de la Segunda Guerra Mundial, más cercano me estoy refiriendo 25 años antes de la Segunda Guerra Mundial, de que comenzara la guerra con Estados Unidos, ya el mensaje era un mensaje de superioridad hacia Japón, que evidentemente transmitió una especie de superioridad étnica dentro de lo que es el sureste asiático, lo cual fue pues, muy negativo para sus vecinos y además algo que Japón pagó muy caro, porque ya Japón se había unido pues al eje. Ya antes de que Japón empezara en la guerra con Estados Unidos, ya Japón se había unido al eje con las acciones que había cometido en Manchuria y en todo el sureste de Asia. Entonces, sí, efectivamente, el contenido programático del mensaje que se transmite dentro de lo que es la escuela debe ser algo que tiene que ser revisado por las mentes más abiertas y por toda la sociedad. Eso es algo que tiene que ser una discusión común. Y bueno, y se debe entender porque eso lleva a consecuencias. Ok, te preguntan también, por lo visto, la occidentalización de Japón es el resultado de un análisis cuidadoso de modelos de éxito globales. Sí. Impacta la disposición de la sociedad japonesa y entonces hay la pregunta, ¿cómo lograron después de ese análisis implementar los cambios que en muchos casos podían tener una distancia importante con lo ya practicado? Así es. ¿Cómo la asimilación fue relativamente tan rápida? Bueno, la asimilación no fue tan rápida. La asimilación duró 30 años después de la restauración Meiji y luego que inicia el proceso de transformación. O sea, estos no son cambios rápidos. La misión Iwakura duró, unos años importantes. Y no solamente eso, sino que luego traer esos contenidos, escoger el modelo que al final fue el modelo prusiano o alemán de educación, el que se implantó en Japón, los contenidos programáticos, con eso me refiero, cuáles son las materias que se estudian y qué contenidos se enseñan en cada nivel de la educación, cómo comienza ese proceso de enseñanza, e inclusive algunas de las técnicas alemanas de enseñanza fueron incorporadas. Ese proceso completo duró 30 años, no es un proceso rápido,
sí fue un proceso masivo y el proceso era masivo puesto que los contenidos programáticos eran controlados por Monbusho. Es decir, el Ministerio de Educación japonés sabía exactamente qué contenido estaba siendo enseñado, eso era controlado y evaluado por el Ministerio de Educación. Ellos emitían los contenidos y luego posteriormente, a través de pruebas, a través de personas que asistían a realizar verificaciones locales, pero muy por encima de todo, a través de la distribución de los libros de texto, pues evidentemente lograron ese control de contenidos en Japón. Y eso es impresionante porque prácticamente que los japoneses conocen exactamente lo mismo en cuanto a historia y cuando hacen preguntas, yo sentía muchas veces que me preguntaban muchas veces lo mismo, porque todos saben de Venezuela, lo poco que pueden saber de Venezuela, porque Venezuela evidentemente no está dentro del hemisferio de conocimiento de la educación japonesa, Venezuela es un país muy lejano para ellos, pero lo poco que pueden saber, que, por ejemplo, si saben que está frente al Mar Caribe, saben que es un productor de petróleo, saben esto, saben que las mujeres son bonitas, pero además, fuera de estas cosas, las preguntas, bueno, ¿y qué comen los venezolanos? Oye, mira, nuestra alimentación está muy alrededor del tema del maíz, de la misma manera que es en toda Latinoamérica. Esto es algo que no es tan conocido porque evidentemente no es parte de la cultura. Pero esa pregunta me la hicieron a mí todo el tiempo en Japón, desde que ya yo tenía una respuesta lista para esa pregunta, porque evidentemente los temas que les llaman de curiosidad y que desconocen son los mismos. Ok. ¿Por qué el Japón, según fuentes públicas, es uno de los países con mayor número de suicidios? Se menciona depresión, presión social, estatus. eh, ¿Puede agregar algo al respecto? Sí, eh, Japón tiene un esquema muy competitivo, una competencia feroz para el ingreso a COCO, es decir, a la educación media diversificada o media superior, no media básica, sino media superior, y a la universidad. Precisamente porque la vida de alguna manera está definida de acuerdo, es decir, el crecimiento laboral de una persona, esos modelos que nosotros proyectábamos, a dónde va a crecer esta persona, desde un punto de vista social, con todos los agregados numéricos de una población, están dados con la base, es decir, la variable que hace la diferencia es la universidad en la que estudian. Y la universidad en la que estudian va a depender del resultado del examen que tengan. Y el resultado del examen que rinda la persona está dado por lo que aprende y practica en su época de bachillerato. Entonces, evidentemente, los padres pues tienen una expectativa muy alta de los hijos en cuanto a qué universidades quieren que asistan. Esto verdaderamente para los padres es un motivo de orgullo, pero también es un motivo de presión para los muchachos. Y el segundo elemento que yo diría que incide en esto es que es una sociedad en donde la pirámide poblacional está invertida. Es decir, hay cada vez menos jóvenes. ¿Por qué? Porque de cada padre y madre o nace uno o nace dos hijos. Entonces, tienes una pirámide poblacional invertida, son jóvenes muy solos, que no tienen hermanos que los acompañen y que por lo tanto en el momento en que hay un fracaso a nivel de esto, la persona siente que su vida entera fracasó. Entonces, pues evidentemente sí hay elementos importantes de depresión y de suicidio a nivel de esas edades, porque la gente entiende y sabe que su vida completa va a depender del resultado que rinda en ese examen. Ok. La estructura del kinder y la primaria, ¿existía de esa manera antes de la Segunda Guerra Mundial o adquirió experiencias del sistema americano público de los años 50? Lo pregunto porque esos dos modelos educativos fueron exactamente iguales a los de las escuelas staff de la Creole que yo viví hasta el cuarto grado. Efectivamente, yo creo que sí se enriquecieron con el modelo americano porque ocurre que los japoneses originalmente en su estructura familiar, los niños eran cuidados por sus mamás, las madres no trabajaban y por lo tanto pues el niño era cuidado, educado, alimentado y desde muy pequeño hasta los 7 años de edad para, en la casa.
Sin embargo, en los años 50 se inicia este proceso de industrialización japonés de una manera importante posterior a la guerra, en donde las madres tienen que salir a trabajar para el mantenimiento de la familia. Entonces los niños quedan en la casa ya es con los abuelos. En la estructura familiar japonesa, el hijo mayor es el responsable del cuidado de los padres. Entonces, los dos abuelos, la mamá, el esposo y el hijo es quienes conforman la estructura familiar. Siempre ha sido así, pero justo después de la guerra, cuando la madre tiene que salir a trabajar, que era lo que no ocurría anteriormente, los niños quedan con los abuelos, pero siendo los abuelos personas que no tenían un nivel educativo importante, pues los niños iban a quedar en un rezago digamos, de educación. Entonces, pues crean esta estructura de enseñanza para los niños por dos razones. Una, para que los niños aprovecharan esta etapa temprana del crecimiento, a vivir en sociedad, a compartir con otros, a no estar tan solos, porque igual cuando las madres salen a trabajar, entonces no quieren tener tantos hijos y comienzan a cuidarse y evidentemente pues viene la población, la disminución de la población en Japón, que ya era una necesidad, pero se convierte en una decisión, no una imposición del gobierno, el de reducir el número de hijos. Las madres pues deciden reducir esto, pero también estas eran madres que venían de un sistema educativo que las había preparado para trabajar en empresas y por lo tanto pues eran mujeres más educadas, más cultas, que sienten la necesidad de salir a trabajar para el mantenimiento de la familia. Entonces, al hacer esto, evidentemente los niños necesitaban un espacio de educación. Y de allí es donde se crean estos dos niveles, el Hoikuen y el Yochien, al que por lo general son los abuelos quienes llevan a los niños a estos jardines de infancia. Ok. Podríamos decir entonces que en primaria que en primaria es ciertamente la etapa educacional más importante. Los niños se exponen de forma muy práctica a los aspectos fundamentales de la moral y cívica, es decir, los han hecho suyo y no son tópicos a ser tratados teóricamente en unas pocas horas de clases semanales, como lo fue en el caso de Venezuela y lo es también en Estados Unidos. Es correcto. En Japón, lo que tiene que ver con a ver, con todo lo que tiene que ver con la relación hacia la comunidad, con el impacto que tenemos en otras personas a través de nuestras acciones, la reflexión de qué es lo que nosotros hacemos que tiene un impacto hacia nuestras vidas y la vida de los demás. Inclusive nuestro entorno y cómo debemos compartirlo con otros de una manera limpia, sin generar daño, es algo que se enseña en la sociedad de manera muy temprana. Y ese impacto no es enseñado a través de libros de texto. Evidentemente sí hay una enseñanza, digamos, de cultura o de la manera como trabajamos, etcétera. Los niños lo aprenden a través de su desarrollo en la comunidad de la escuela, lo aprenden a través de su comportamiento en su salón de clases con sus maestros, lo aprenden a través de la experiencia de vida que tienen dentro de esta mini sociedad que es la escuela, donde son ellos los actores, no están los padres, lo que hay es una estructura de maestros con alumnos de senpai y kohai, en donde los niños van creciendo de una manera armónica entre ellos. Yo recuerdo, mi hija claramente tenía una actitud espacial impresionante. O sea, Astrid siempre medía su distancia hacia los demás. Si ella quería saltar, jugar, jugar pelota, lo que fuera, ella estaba pendiente que lo que ella hiciera no estuviera afectando a otros, sino que estuviera dentro del ámbito de espacio que ella en ese momento había reservado para sí misma. Y eso no cambia. Eso es algo que no ha cambiado en el tiempo. Los niños japoneses son muy presentes en donde están, en lo que hacen y cómo impactan a otras personas. Yo creo que sí. Y no es enseñado, como digo, a través de libros, es enseñado a través de vivencias y experiencias. Habiendo mencionado el ejemplo del CIED en cuanto a la influencia del modelo japonés,
¿podríamos tomar de referencia aspectos del modelo japonés para atacar los múltiples problemas de la educación venezolana? Mira, sí, yo pienso, el CIET fue un modelo que no voy a decir que el CIET fue hecho por un modelo japonés. Lo que pasa es que coincide en gran parte con el modelo japonés de enseñanza. El CIET tenía 3 segmentos de aprendizaje, lo que tenía que ver con el área gerencial, tenía profesionales y técnicos y tenía los profesionales de base, en donde los contenidos programáticos eran diferentes dependiendo de cada segmento. Y eso es muy similar al modelo de aprendizaje que se encuentra en casi todas las empresas japonesas. Yo recuerdo estudiar, y una de mis amigas, pues, más importante, Kyo Oguchi, ella es la directora del Centro de Educación, el CIET, el equivalente del CIET para Fuji Xerox a nivel mundial, donde su esquema de enseñanza es exactamente igual al del CIET. Y recuerdo que nosotros en la universidad sostuvimos discusiones acerca de esto y de cómo Japón realmente llegaba a todos los niveles de aprendizaje de una persona dentro de una organización. Yo sí creo que a nivel de empresa, el modelo de enseñanza, el modelo de trabajo de mejora continua, el modelo de enseñanza a nivel de especialización y de conocimiento de tu área de trabajo. Y tercero, la parte de conocimiento de técnicas gerenciales es fundamental. Yo creo que todas las empresas deberían de tener una consideración y un programa de crecimiento para sus empleados organizados de esa manera, porque eso es lo que garantiza, uno, la mejora continua y la calidad total de todos los procesos dentro de la organización, y dos, garantiza la mejora y el crecimiento de esta persona dentro de la organización para que no porque sea un excelente técnico va a ser un excelente manager. Esas son cosas que se aprenden. Entonces, si tú vas preparando a la persona para ese proceso de crecimiento, tú realmente puedes ir preparando a la persona para que llegue a una posición mejor y que además se refleje en los resultados organizacionales. Eso por una parte. Ahora, eso a nivel de empresa, pero a nivel de sociedad, yo creo que tenemos mucho que aprender de la sociedad japonesa en cuanto al amor y a la educación de los niños. Es decir, yo creo que en Venezuela el tema de que la educación universitaria sea gratuita, mientras que la educación primaria, prácticamente que todos nosotros estamos mandando a nuestros hijos a colegios privados, pues está invertido, ¿no? Porque de hecho hay padres que se quejan del costo de la universidad luego de haber pagado un colegio privado durante muchos años, 11 años de estudio, que lo han estado pagando, pero no quieren pagar los 5 años de la universidad. Cosa que verdaderamente yo nunca he entendido, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros debemos cambiar ese proceso. Yo creo que la educación de un país debe invertir en los ciudadanos que van a llegar a la empresa. Y por lo tanto, nosotros debemos invertir en que el país se centre en la formación del ciudadano base, que es el niño y el joven, no voy a hablar de adolescentes, desde que tienen 7 años de edad o 3 años de edad, para que sean los más chiquitos, hasta que tengan 17 años de edad, que ya sean adultos en cierta manera para escoger lo que quieran hacer. Pero en mi opinión, deberíamos invertir de una manera importante a nivel de kinder, de todo lo que es la educación primaria hasta tercer grado. Porque desde kinder hasta tercer grado, los niños son, como dije antes, son elementos de transformación dentro de la sociedad. Y eso es lo que puede cambiar los valores de los niños, que inclusive al llegar a su casa encuentren valores diferentes, ellos van a tener y les va a resonar el valor que les dejó la escuela y van a crecer sobre esos valores. En cuanto al tema del bullying, ¿tú pensarías que es menor a lo que se ve en Occidente? No. Lo que pasa es que en Japón llama más la atención porque es como que lo único malo que podemos resaltar, ¿no? Entonces la gente habla del bullying y del suicidio. Oye, sí, mira, hay suicidio. Oye, sí, mira, hay bullying. Y es fácil que haya bullying en cualquier parte. O sea, ¿quién de nosotros no pasó por un colegio en donde había un bichito que era malo? Y si el bichito que era malo se acompañaba de otro, pues convertía en una bandita y entonces pues iban a vulnerar. Y todo dependía de la capacidad de la persona de defenderse a sí misma, de no tolerar los abusos de los demás y de, bueno, de defenderse apropiadamente dentro de un ambiente, digamos,
básico de jóvenes, ¿sí? Para la sociedad. Yo creo que todos vivimos bullying, o sea, no hay nadie sobre la tierra que haya dicho yo pasé por un colegio sin que me hicieran bullying. Déjense de cosas, o sea, vamos a estar claros. Ahora, ¿en Japón lo hay? Sí, sí lo hay. Y lo hay aquí, lo hay en Estados Unidos, lo hay en todas partes, porque los niños también tienen como que un elemento de crueldad dentro de su práctica. La cosa es que la sociedad se los permita. Lo que pasa es que además, no solamente eso, en Venezuela a lo mejor esa sociedad interviene porque se quiere meter dentro de lo que es la vida del colegio. Y la vida del colegio es para el colegio, como es en Japón. Entonces, si la sociedad de ese colegio, digamos, esa mini comunidad, es permisiva con el bullying, bueno, va a darse, porque el bullying siempre va a existir. Siempre hay un niñito que quiere pues aprovecharse porque él es más grandecito, porque él es más fuerte o porque sabe otras cosas que los demás no saben. Pero la cosa está en que la sociedad lo permita. Pero la misma sociedad en la que ellos conviven, no es los padres los que lo van a impedir, es los mismos niños que tienen que crear sus mecanismos de defensa, como los creamos todos los que sobrevivimos primaria, bachillerato, que somos todos los que estamos aquí, incluida yo. A mí también me hicieron bullying y yo lo que hice fue defenderme, igualito que todo el mundo. Ok, ¿qué puede comentar sobre la ética, la integridad y la moral familiar japonesa respecto, por ejemplo, al matrimonio, el divorcio, el aborto y cómo el kinder y la primaria hacen retrospectiva de los valores familiares? A ver, lo que es la vida, digamos, matrimonio, etcétera, es un poco, es un tema aparte del cual no pienso ahondar acá. Eso es motivo de una charla completamente distinta a la que hemos mantenido. Sin embargo, la sociedad japonesa es muy estructurada en cuanto a la familia y la tradición familiar. La tradición es que el hijo mayor, que es quien hereda la casa, también es el que está obligado a cuidar de los padres hasta su fallecimiento. Es decir, el hijo mayor cuida de los padres y a cambio pues recibe ese gran beneficio de tener a los abuelos con uno. Yo viví con mi abuela y mi bisabuela y yo siempre he sentido que eso es una gran bendición para los niños, el convivir con sus abuelos. Japón no deja de ser extraño en el tema de la continuidad familiar y la abuela, la obachan, que es la que de alguna manera enseña la tradición japonesa, si bien dentro de la vida familiar, la madre, la mamá del niño, ella es la que tiene el liderazgo dentro de la familia, la abuela es la que lleva todo el tema de tradiciones. Entonces, es muy bonito cuando en medio de una comunidad los abuelos organizan el día de la llegada de la primavera como una especie de procesión del dios Shinto de la comunidad, ¿no? Que los dioses Shinto son todos para cosas buenas. Llega la primavera, para la cosecha, para que cuando hace calor haga fresco, para que cuando no ha llovido llueva. Todos los dioses Shinto son unos sonreídos y bellos, ¿no? Para que nazcan los niños bien, para que las mamás estén con salud. Todos los dioses Shinto son para las cosas buenas y bonitas. Y bueno, el dios Sol, el emperador es un dios shinto. Entonces, el Sol es quien da toda la vida sobre la tierra. Entonces, es muy bonito esto y esa tradición es mantenida a través de los abuelos. Eso forma parte inclusive de la vida de la comunidad, de la comunidad. Los abuelos no entran, ni los padres entran en la vida de la escuela. ¿Ok? Entonces, sí hay un elemento de complementación de la escuela con la comunidad a través de la familia. Pero es esa que la familia es quien transmite la tradición. Los abuelos son los que enseñan el baile que corresponde a la zona, al municipio al que uno pertenece. Es decir, tú no lo aprendes, bueno, a lo mejor en alguno que otro colegio alguien dará una clase de baile tradicional, pero uno lo aprende con los abuelos. O sea, el abuelo de la casa es el que le enseña a uno cómo es el baile de la ciudad y qué representa, etcétera. Entonces, esa transmisión de conocimientos tradicionales son dados por los abuelos y la escuela, pues evidentemente, mantiene eso, pero bajo el ambiente comunitario, no dentro del ambiente de la escuela. Te preguntan, ¿cómo promueven el pensamiento crítico en una sociedad tan homogénea, estructurada y disciplinada?
Sí, ese es uno de los retos de Japón. El pensamiento crítico no se promueve, lo debo decir claramente, y no se promueve por una razón. El pensamiento crítico, la persona que tú tienes enfrente es un sensei cuando estás en la escuela. Y un sensei, tú has aprendido toda tu vida que tú debes escuchar y tú debes pues respetar a esta persona. Es como el médico. Tú en Japón, si el médico dice algo, tú simplemente dices, gracias, doctor. Tú no le haces una repregunta, tú no cuestionas lo que él te está diciendo. Y es muy interesante porque, bueno, a mí por lo menos, yo soy del tipo de personas que si me están hablando de algo, yo voy a reflexionar al respecto y voy a hacer preguntas. Puedo hacerlas después o puedo hacerlas durante la conversación si es algo que inmediatamente me salta a la reflexión. Pero de no ser así, la parte más difícil para un japonés es justamente cuestionar lo que una persona de autoridad está diciendo. Entonces, eso no está fácil para un japonés llevarle la contraria a un profesor. Primero porque es mal visto y segundo porque va en contra de todo lo que ha sido enseñado. Entonces, el pensamiento crítico, el debate, ¿no? El de discutir con un profesor con una idea contraria a lo que él está presentando, no es fácil para los japoneses, es muy difícil. La manera de contrarrestarlo ha sido a través del proceso de internacionalización, que en gran parte ayuda a las personas a escuchar otros puntos de vista, que no lo va a hacer cuestionar, pero al menos los va a hacer considerar otros elementos que no había tomado en consideración anteriormente durante su educación. Entonces, el proceso de internacionalización los está ayudando a ellos en ese proceso de búsqueda de innovación, además de poder tener la capacidad de interactuar con culturas completamente diferentes, siempre dentro de un gran marco de respeto. Los japoneses son muy respetuosos del otro, ¿no? Y eso les da una gran ventaja. Pero el ponerse en el lugar del otro y entender por qué lo hacen de esa manera y decir ahora, voltearme y decir, pero esto no fue lo que a mí me enseñaron, esa es la parte del proceso que es muy difícil y yo creo que ese es el gran reto de Japón en medio de un país, de un mundo que se ha vuelto chiquitico porque no tiene fronteras y en segundo lugar, en donde la fuerza está en quien es más innovador y quien logra que su innovación sea sustentable y diferenciadora en el tiempo. Ok. ¿Qué opinas del plan Gran Mariscal de Ayacucho que hizo una gran inversión en la educación superior? Bueno, yo creo que ese fue uno de los grandes logros de la educación venezolana en una época de gran riqueza. Es un modelo, yo fui beneficiaria de una beca Gran Mariscal de Ayacucho y no saliendo de Venezuela, yo me eduqué en Venezuela, pero a lo que me refiero con ello es que yo siento que el cambio que trajo este venezolano que salió y que regresó a Venezuela a trabajar en la industria, como el de los venezolanos que nos educamos en Venezuela y que luego salimos para luego regresar a Venezuela y aportar al país, pues fue un cambio importante. Eso trajo nuevos profesores a las universidades. El Plan Mariscal de Ayacucho trajo nuevos profesionales a las empresas, a todas las empresas, no solamente la industria petrolera, a todas las empresas. Las empresas todas recibieron profesionales bilingües que podían interactuar, negociar, comercializar productos con el exterior. Ese fue un venezolano completamente diferente que regresó y que se formó después del Plan Mariscal de Ayacucho, que se hizo con unos recursos de los que, bueno, realmente estábamos benditos, éramos ricos y éramos felices y no lo sabíamos, así que dice, bueno, algo por ese estilo, pues nosotros teníamos unos recursos únicos que nos permitieron esa capacidad. Hoy en día, pues no es viable. Lo que yo creo que podemos aprender del modelo japonés es que también enviar tantos profesionales fuera para estudiar es muy costoso. Entonces yo creo que una manera interesante es la de traer profesores de fuera, el de traer profesionales de fuera que enseñen en las universidades venezolanas y que muestren un punto de vista completamente diferente y que muestren que es posible, sobre todo eso, que hagan que la gente visualice un futuro distinto, que es posible sobre la base de
tecnología, sobre la base de conocimiento, sobre la base de la preservación del medio ambiente y sobre las bases de la armonía y el desarrollo económico en armonía. Ok, te preguntan, excelente charla y discusión. El modelo de financiación de la educación superior en Venezuela ya era inviable a finales del siglo XX. Hay muchos elementos que lo demuestran. Soy profesor universitario y conozco esto por varias décadas. Nunca mi preocupación fue atendida entonces. Con los problemas que tenemos en puerta, hay necesariamente que diseñar un nuevo modelo que permita hacerlo financieramente viable. ¿Por dónde podemos comenzar según tu visión? Bueno, si estamos hablando específicamente de la educación superior, yo pienso que hay que empezar por lograr que todas las universidades sean independientes, en primer lugar, y en segundo, es decir, independientes del Ministerio de Educación, y en segundo lugar, que sean orientadas y guiadas por la industria privada, porque los beneficiarios de la industria privada, y por supuesto por el pago de matrículas y de la cobertura de costo a través de la matrícula y todo lo que tiene que ver en inversión, en tecnología, etcétera, que sea financiado por la industria privada, que son los beneficiarios de estos profesionales. Venezuela regaló al mundo entero, a través de la emigración de los últimos años, una cantidad de profesionales que fueron formados por el país, que fue con la inversión del gobierno de Venezuela y los recursos venezolanos, y que ahora están dando frutos en países que no invirtieron ni un bolívar en la formación de esos venezolanos. Entonces, en mi opinión, quien se beneficie de la formación de la persona es quien debe invertir en el elemento de diferenciación. Y yo creo que ya inclusive las condiciones están dadas, porque ya las universidades no están recibiendo presupuesto de parte del gobierno. Entonces la universidad se tiene que reinventar a sí misma, establecer claramente cuáles son sus costos, ¿sí? Incluyendo los costos de los profesores que tienen en Venezuela, para que estos profesores no emigren a dar clases en otras universidades de otros países, mantener un nivel de vida digno para todos sus empleados, desde el que limpia hasta el asistente administrativo, la secretaria, etcétera, y que la universidad sea un lugar de crecimiento para todos, no solamente para los empleados, sino también para sus estudiantes. Entonces, yo haría un modelo, en primer lugar, un modelo viable de universidad privada, ¿ok? Y lo haría paralelamente con eso para que las personas que no pueden acceder al pago, pero que tienen las condiciones de ser exitosos en la universidad, que sea el Estado quien cree, el Estado e inclusive algunas de las empresas financieras también den soporte de esa manera en la creación de créditos para que estas personas puedan culminar sus estudios y que esos créditos estén de la mano con el crecimiento económico de la persona para que pueda haber un repago. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que todas las universidades en los Estados Unidos tienen un grupo de alumni que paga por la universidad. Es decir, siguen pagando por ser miembros, por ser ex estudiantes y sienten un orgullo muy grande porque yo, al haberme visto beneficiado de haber estudiado en esta universidad, me siento orgulloso de retornar a mi universidad unos fondos que ayuden a los próximos graduandos, que yo me los voy a traer para mi empresa porque yo sé cómo los forman en esa universidad. Ese sería mi modelo de pensamiento. Lo primero que yo haría es cambiar el modelo operativo, y hablando de lo que yo hago, el modelo operativo de la universidad lo cambiaría a un modelo de autogestión sin recibir fondos de ninguna institución. Y la única participación que un ministerio tendría que tener dentro de las universidades es la elaboración de las pruebas para medir el nivel profesional y de conocimiento de los estudiantes, de forma tal que el nivel sea homólogo, de manera tal de que no hayan universidades que lo que hagan sea ideologizar estudiantes y los gradúe de abogado, o ideologizar estudiantes y los gradúe no sé, de algo médico por ahí. Eso no puede existir. Tiene que haber un nivel y ese nivel tiene que ser definido de manera homóloga para que cuando en Venezuela se diga esto es un médico,
se sabe exactamente qué es lo que es un médico. O esto es un ingeniero y se sabe exactamente qué es lo que se puede esperar de un ingeniero. Pero esa evaluación, ese mecanismo, es lo único que tendría que dar. Del resto, el mismo sistema de competencia entre las universidades. Yo soy mejor, por lo tanto, yo voy a buscar mejores patrocinadores. Yo tengo carreras más atractivas para mis patrocinadores, por lo tanto, yo voy a buscar mejores estudiantes para que cuando salgan de aquí entren allá. Esa competencia tiene que existir en Venezuela. Eso hoy en día a lo mejor lo tienen algunas universidades, pero yo creo que debe extenderse a todas las universidades y eliminar cualquier universidad que dependa exclusivamente del gobierno. Eso no debe existir. No deben haber universidades que dependan del gobierno. De ningún gobierno, ni del actual, ni del futuro, ni de ninguno. Las universidades deben ser instituciones independientes y los rectores deben ser elegidos por las universidades, por la comunidad. Gente que se respete internamente. Ok. ¿Tiene la sociedad japonesa separación de clases en términos económicos que repercutan en la vida cívica de manera adversa? No, los japoneses son muy igualitarios. Uno puede saber de una persona que tenga más o menos recursos. Uno puede saber de una persona que que haya tenido más privilegiada que otro, en el sentido que a lo mejor son, en Japón, digamos, las personas que pueden tener un poco más de dinero son los comerciantes, por el manejo del flujo de caja, no tanto por lo que ganan, porque al final los salarios son bastante estándares. Y evidentemente si hay alguna que otra persona muy rica, producto pues de su crecimiento laboral. Entonces, pues, pero en Japón es conocido la diferencia salarial entre un presidente de una empresa y el menor nivel de su empresa no es más allá de 4 veces. En los Estados Unidos puede llegar a ser 20 o más, ¿ok? O sea, aquí no hay límite, ¿ok? Pero en Japón la verdad es que la sociedad es bastante homogénea en ese sentido. Entonces, y como la educación es pública, en gran parte, sí hay colegios privados, sí los hay, sobre todo religiosos, colegios privados religiosos, no porque la persona se dedique al estudio de la religión, sino porque pues hay zonas en donde pues hay tradición, sobre todo en el sur, tradición católica y hay colegios católicos en esa zona que se han mantenido a lo largo del tiempo y que son muy buenos colegios. Los padres envían a los hijos a esos colegios y hacen el sacrificio mayúsculo, porque no son caros, son carísimos. Un sacrificio mayúsculo de enviar a los hijos a esos colegios, justamente para garantizarles el acceso a mejores universidades, ¿no? No hay una diferencia, digamos, de clase que sea visible. Yo, por ejemplo, le daba clases de español a una familia que eran sumamente amigos míos y posteriormente fue que yo me enteré que ellos y me enteré fue por el aprendizaje, el conocimiento y estudiar el japonés, cuando vi los kanjis de su nombre, pues los relacionan con la familia imperial. Y entonces le pregunté muy discretamente a otra persona, porque eso no se habla abiertamente, y me dice, sí, ellos aquí en Nagaoka han sido personas muy distinguidas todo el tiempo, y tienen pues digamos, sí, ellos eran de la familia imperial, pero luego de la reforma eso ya o sea, de eso no se habla, no se dice, no se menciona ni nada. Que sean más ricos o que fueran más ostentosos que los demás, no, la verdad es que no. Eran perfectamente, o sea, el negocio lo tenían en la planta baja y ellos vivían en la parte alta. No había una gran cosa. Bueno, Ingrid, aquí está la última pregunta porque no hay nadie que intervenga, que haya pedido la palabra. ¿Alguna idea del porcentaje del presupuesto japonés dedicado a la educación? No, pero se dedicó por completo después de la guerra. Todo el presupuesto militarista se destinó a salud y educación por partes iguales. Eso es lo único que sí te puedo decir. No hice la investigación ahorita para saber cómo lo distribuyen. Lo que sí te puedo decir es que para educación la distribución es importante. ¿Y por qué? Porque Japón siente la necesidad de realizar pruebas, no solamente las pruebas de ingreso a las universidades, etcétera, que ya es una cosa más bien, la universidad es quien hace su prueba de ingreso,
No, es la medición, es el Key Performance Indicator. ¿Cómo se comparan ellos con respecto a otros países, con respecto a las distintas pruebas internacionales que existen? Y de verdad que Japón invierte muchísimo en tener excelentes contenidos, en que los contenidos programáticos sean actuales, en ir agregando elementos adicionales, pero de valores, de apreciación en la vida de los estudiantes, que tienen un efecto al final en toda la sociedad a través de la familia. Muchas gracias y muchísimas gracias por esta interesante, ilustrativa presentación sobre la educación en Japón y la sociedad japonesa. O sea, lo agradecemos mucho el tiempo y esperemos tenerte en otra oportunidad.